La voz de Lucifer. Muchas personas piensan que los demonios son invento de la gente porque nunca los han visto, pero no porque no los puedan ver significa que no sean reales. Mi nombre es Gustavo, nací en una ciudad del estado de Coahuila. De niño soñaba con ser investigador privado. No era solo un juego, en realidad lo deseaba. En una ocasión, estando en la preparatoria, tenía que hacer un trabajo, una investigación de algún caso relacionado con mi ciudad. Era para la calificación de una materia, así que lo miré como una oportunidad de hacer lo que más me gustaba, investigar. No me decidía por el tema hasta que algo llamó mi atención. Recordé que un familiar hacía muchos años había atentado contra su vida, asegurando que escuchaba una voz dentro de su cabeza todo el tiempo. Pero no era solo él, un compañero de la primaria también le había pasado, además de uno de mis vecinos. Sin hacer mucho esfuerzo, se me vinieron a la mente varios casos más que ya casi olvidaba. Rápidamente me interesó ese tema. Me puse a investigar al respecto y descubrí que se contaban más casos. En la mayoría de las veces, los afectados eran hombres, pero casi nadie le daba la atención que requería una situación así. Primero indagué sobre mi familiar. Era el hermano más grande de mi mamá. Le pedí a ella que me platicara qué había pasado con él. De un momento a otro cambió su semblante, porque no le gustaba hablar de eso. Como fue mucha mi insistencia, accedió. Mi tío siempre había sido normal en apariencia. Un día empezó a comportarse de manera extraña. A veces hablaba solo en su cuarto. Parecía que discutía con alguien. Cuando le preguntaban qué le pasaba, se negaba a contestar, argumentando que, de seguro, nadie le creería. Al pasar los días y después de mucho insistir, temeroso, aseguró que escuchaba una voz aterradora dentro de su cabeza. Esta le pedía que atacara a su familia porque nadie lo quería por ser un alcohólico. Cada vez se sentía peor. Hubo noches que insistía en que lo amarraran porque aquella voz le ordenaba una y otra vez que dañara a alguien. Él siempre se hizo el fuerte, luchando con todas sus fuerzas para no hacerlo. Obviamente, la familia le tenía miedo. Una noche aseguró que un demonio vivía en su cabeza y quería actuar por medio de él. Repetía muchas veces que alguien iba a morir porque Lucifer lo ordenaba. Pidió que lo amarraran fuertemente como nunca lo habían hecho, que atoraran la ventana, atrancaran su puerta por fuera. Además, les dijo que escucharan lo que escucharan, no abrieran la puerta. Preocupada toda la familia, accedió a cumplir lo que mi tío pidió. Estuvieron al pendiente toda la noche por si pasaba algo raro. Para su tranquilidad, todo transcurrió normal. Al día siguiente, lo encontraron tirado sin sentido al pie de un árbol que había en el patio de su casa. Tenía rasguños y moretones, además de una expresión de terror dibujada en su cara. Lo más extraño fue que, durante toda la noche, no escucharon ningún ruido. Tampoco supieron cómo pudo desamarrarse o quién le ayudó a salir, porque la puerta seguía cerrada así como la dejaron. También la ventana estaba igual. Todo hacía suponer que alguien lo había agredido. Después de ayudarlo, le preguntaron quién le había hecho eso. Su respuesta los dejó helados. Aseguró que un demonio lo sacó como en un sueño y lo quería colgar del árbol. Al revisar, se convencieron que decía la verdad, porque tenía huellas marcadas de alguien más en su cuerpo. También encontraron pisadas en la tierra, pero estas eran extrañas. Después de eso, durante meses, hubo muchas manifestaciones, cosas paranormales que hicieron que se saliera de esa casa para ya no regresar jamás. Cuando mi mamá terminó de contarme todo, yo tenía la piel erizada, imaginándome muchas cosas y haciéndome mil preguntas que no podía responder. Pensaba que algo maligno envolvía el caso, pero no hice ningún comentario. Como si fuera un investigador de verdad, hice mis primeros apuntes. Les pregunté a otros integrantes de mi familia, pero fue muy poco lo que me quisieron comentar. Solo que, tiempo después, mi tío mejoró. Después hablé con mis vecinos para que compartieran su historia. Mi vecino se llamaba Juan, contaba con 17 años cuando aquello ocurrió.
Siempre fue un joven callado, quizá temeroso, no era para nada sociable, y por lo mismo era impredecible al grado de no conocer sus gustos. Me contó su mamá que su hijo Juan dejó de dormir, pero no saben desde cuándo empezó así. También se desinteresó de todo lo relacionado con la familia. Además, ya no comía, por lo mismo bajó de peso y le salieron ojeras muy marcadas. Encerrado en su cuarto, pasaba las noches en vela. Siempre se escuchaban murmullos a pesar de estar solo. Fue un miércoles el día de su muerte. Al levantarse, dijo que toda la noche escuchó una voz desconocida que lo llamaba por su nombre. Le decía que en el infierno encontraría su lugar. Además, la paz que tanto buscaba estaba ahí. La señora se alteró un poco. Entre sollozos me platicó que no le creían, pero en la tarde lo encontraron muerto encerrado en su ropero. Aunque el dictamen fue que murió por deshidratación, ellos pensaban que todo tenía que ver con la voz que lo atormentaba. Cuando sacaron el cuerpo, no traía camisa. Hasta ese momento se dieron cuenta de que estaba tatuado. Sus tatuajes eran alusivos al diablo. De hecho, con letras negras tenía en su espalda el nombre de Lucifer. Cuando dijo eso, relacioné el caso con el de mi tío, donde también escuché ese nombre, el cual yo sabía que era el nombre del diablo. También me comentó la señora que en sus funerales pasaron cosas extrañas. Se apagaban las velas y en una ocasión se movió el féretro. Después del entierro, varias veces se prendió el foco del cuarto de su hijo. También, por las noches, se escuchaba cómo se abrían y cerraban las puertas del ropero donde lo encontraron muerto. Por mucho tiempo estuvieron con miedo, escuchando risas y voces en ese cuarto, aunque con el tiempo todas esas cosas cesaron. Una sensación extraña no los había dejado vivir en paz. Además, se sentían culpables por no haberle creído todo lo que les decía. Antes de retirarme, me dijo la señora que su hijo, Juan, no había sido el único de su familia en decir que escuchaba esa voz. Existía un antecedente más. Me recalcó que, de seguro, ese era el resultado de jugar a la ouija. Quise preguntarle muchas cosas más al respecto, pero la señora, muy seria, dijo que ya no diría nada, y entró a su casa. Después de hablar con mi vecina, el tema se me empezó a volver obsesión. Aunque tuve más interrogantes que respuestas, sabía que siempre se puede indagar por otra parte. Hablé con todas las personas que pude ese día. Los datos que supe fueron de lo más importantes. Otros 2 jóvenes les había pasado lo mismo. Aseguraban que un demonio vivía dentro de ellos y les hablaba. Antes de hablar con los familiares de esos muchachos, decidí ir a buscar a una curandera, porque todo me parecía un misterio. No se me dificultó encontrarla, era muy conocida por ese sector. Cuando aquella mujer me miró, hizo un gesto de extrañez. Al saludarla, no me contestó, solo me miraba con insistencia. Buscando las palabras, le expliqué lo que me gustaría saber. Levantó las cejas, al tiempo que me preguntaba si creía en el diablo. En ese tiempo era escéptico, aún así le dije que sí. Empezó diciendo que existen demonios vagando por la tierra, buscando a quien devorar. Como la gente tiene una idea equivocada de la apariencia del diablo o de los demonios, eso los imposibilita de verlos o sentirlos, haciéndose estos más peligrosos. Pero hay otros que solo aparecen si los llaman por medio de ritos satánicos o invocaciones malignas. Peligrosos demonios devoradores de almas, aunque el más temible de todos es Lucifer, que se puede materializar y se encuentra donde sea, e incluso metido en la ouija. Quizá por verme interesado, me explicó que la ouija era una tabla espiritual para contactar y hablar con los muertos. Pero cuando era mal utilizada, por ahí podrían escapar algunos demonios para atacar a los humanos. Todo lo que me decía y contaba me parecía increíble. Según ella, hacía muchos años, allí en la ciudad, cuando todavía era una villa, quizás sin saber, por descuido o por maldad, habían liberado un terrible demonio, un depredador que entraba en las personas. Las atormentaba al grado de intentar quitarse la vida.
A quien elegía eran los más vulnerables. A esas personas, Lucifer los miraba como presa fácil. No solo debilitaba su salud física, también su capacidad espiritual. Así, con el correr de los años, las personas empezaron a sufrir este tipo de ataques. Es mejor que no indagues. Deja eso por la paz, me dijo al final, porque el diablo tiene ojos y oídos, sobre todo una lengua venenosa con la cual te puede engañar fácilmente. Después de hablar con ella, empecé a sentirme tranquilo. Tuve algunos sueños donde una criatura horrible caminaba sobre muchos cuerpos. Volteaba a verme y se me echaba encima. Eso me hacía despertar. Días después, le pregunté a mi madre si había algo más con respecto a lo sucedido con mi tío. Lo único que supe fue que debajo de su cama habían encontrado una tabla ouija, la cual se deshicieron de ella. No podía averiguar todos los casos, sería imposible. Mis propios compañeros, al enterarse de mi investigación, me platicaron de 2 casos más. Eso fue todo. Solo en uno de ellos salió a relucir la tabla ouija. También era un joven que uno de ellos conocía. Acostumbraba a jugar todas las noches en su cuarto con la ouija. Cuando platicaban con él, decían que se despertaba casi todas las noches porque una voz le hablaba dentro de su cabeza. Llegó el día que dejó de asistir a la escuela. Quienes lo veían platicaban que se veía muy deteriorado. Padecía de mucha ansiedad. Supe que si era cierto lo de los demonios, algo tenía que ver la ouija. Regresé con la curandera, le pedí que me enseñara a mover esa tabla, argumentando que quería hablar con un familiar muerto. Ella me dijo que si quería hablar con los muertos, al empezar tendría que decir que se alejen los demonios, que no jugara con el diablo porque me podría arrepentir. Después de explicarme cómo usarla, me hizo algunas advertencias. Si el puntero empezaba a contar del 9 al 0 o de la Z a la A, me tenía que salir del juego, porque eso indicaba que un espíritu o demonio intentaba escapar del tablero. Sabiendo eso, muy nervioso me fui para mi casa. Fácilmente conseguí una ouija. Esa misma noche comencé a usarla solo en mi cuarto. Me alumbré tan solo con una vela blanca, como me dijo la curandera, para purificación y protección. Yo no creía las cosas que contaban de esa tabla. Sin embargo, mientras me preparaba para jugar, inexplicablemente me empezaba a poner algo nervioso. Pasando las 12 de la noche, comencé a jugar. Aquella señora me había dicho que pusiera sobre la tabla un objeto de plata para que ni los malos espíritus ni los demonios me molestaran. También que usáramos la tabla 2 personas, pero no le podía decir a nadie lo que haría, así que, como pude, lo hice solo. Y algo nervioso, pregunté si había alguien ahí. Después de 2 minutos, volví a preguntar, pero nada. Además, no sentía ni escuchaba nada raro. Por 1 hora estuve intentando comunicarme con algún espíritu, pero fue en vano. Cuando iba a desistir de hacerlo, el puntero se movió. Aunque parezca increíble, aquel triángulo, aún teniendo mis dedos sobre él, se movió solo. Luego se puso sobre la luna. Sabía que eso significaba que era un espíritu maligno. Por no romper el contacto, decidí hablar con él. Le pregunté por su nombre, pero no me respondió. Dudando si hacerlo o no, pregunté si era un demonio. Pasaban los segundos y tampoco respondía. Entonces el ambiente, sin darme cuenta, había cambiado. De pronto, el puntero empezó a moverse haciendo círculos formando el número 8. Asustado, no sabía qué hacer. Cuando reaccioné, decidí abandonar el juego. Me levanté de ahí, tal vez por mis nervios. Todavía por unos minutos el ambiente se sintió extraño. Cuando encendí el foco, me calmé y aquella opresión que sentía en el pecho se terminó. Junté todo y lo escondí para que en mi casa no se dieran cuenta de lo que había hecho. Luego de unos minutos y aún confundido, me acosté a dormir, porque ya pasaban de las 3 de la mañana. Toda la noche me sentí inquieto. Levemente recuerdo que sentía mucho calor y unas punzadas muy fuertes en la cabeza. Más tarde desperté porque escuché una voz.
Cuando abrí los ojos, casi amanecía. Pensé que me habían hablado, pero todo estaba en silencio. Me sentía desganado, quizá por el desvelo. Recordé lo sucedido por la noche y decidí que al caer la tarde lo intentaría de nuevo. Todo el día tuve sueño, me sentía débil y extraño. Cuando anocheció, me encerré en el cuarto, dispuesto a jugar de nuevo a la ouija. Así que coloqué mis dedos, puse el puntero sobre la letra G y pregunté si había alguien. No fue como la noche anterior. Al instante, alguien me contestó. Al preguntarle si era un espíritu, de nuevo se colocó sobre la luna. Pensé que tal vez era el mismo de la noche anterior. Tomé un poco de aire para tranquilizarme. Me esperé unos momentos para ver qué sucedía. Después de un minuto quizá, le pregunté su nombre. Pasaban los segundos y no me contestaba. Pregunté con voz firme si era Lucifer. De nuevo, el puntero comenzó a moverse de forma extraña. Intentaba quitar mis manos del triángulo, pero me era imposible. Le pedí a Dios que me ayudara. Al hacerlo, pude abandonar el juego. Cuando quité mis dedos del puntero, me temblaban las manos. Ya no podía con eso. Decidí que ya no volvería a jugar. No entendía qué pasaba, tal vez lo estaba haciendo mal. Quizá el espíritu o el demonio no quería hablar conmigo. Estaba juntando las cosas cuando escuché un murmullo. Volteé hacia todas partes, pero no había nadie. Recordé que por la mañana había escuchado otra voz. Después de un rato sucedió otra vez. Me inquieté al pensar que habían sido dentro de mi cabeza. Todo eso me había pasado un sábado. El domingo por la mañana ocurrió lo mismo. Me despertó una voz desconocida. Eso comenzó a preocuparme y empecé a ponerme más nervioso. Para no caer en pánico, trataba de encontrarle una explicación lógica, pero todo me decía que eso me pasaba por haber jugado a la ouija. Me sentí peor al darme cuenta que empezaba a pasar por lo mismo que habían vivido todas las personas que aseguraban que el diablo las torturaba. A partir de ahí, esa voz ya no paró. Se empezó a hacer presente todos los días, así como las pesadillas, las cuales cada día se volvían más tenebrosas al grado de verme muy afectado. Lo peor pasó una noche. Pensaba cosas que no quería, escuchaba que me decían que me lesionara, que no tuviera miedo. Al fin y al cabo, si me pasaba algo terrible, podría renacer. Yo estaba aterrado, no escuchaba nada del exterior. Solo la voz tratando de convencerme de hacerme daño. Como pude, pasé esa noche, luchando contra mis propias fuerzas para no lesionarme. Al día siguiente, les conté a mis padres para que me ayudaran, porque estaba seguro que no podría aguantar una noche más así. Sin pensarlo dos veces, buscamos ayuda. Fue increíble darnos cuenta que no había quien nos hablara de ese tema, mucho menos que nos creyera. A todos los lugares donde fuimos nos mandaron a visitar a un psicólogo. Por suerte, mis padres no lo hicieron. Siempre creyeron en mí, pero se agotaron las posibilidades de ayuda. Ya no había más dónde acudir. Como último recurso, fuimos a ver a la curandera. Molesta, les dijo a mis padres que ella me había advertido que eso no era un juego, que rezáramos para que no fuera Lucifer el demonio que me había poseído, porque sería muy difícil librarme. Lo primero que hizo fue barrerme con unas hierbas. Me dijo que intentaría liberarme de ese demonio, pero que yo tendría que ayudar siendo fuerte. Sacó una tabla ouija realmente extraña. Les pidió a mis padres que esperaran afuera mientras a mí me sentó en el suelo. Luego ella se sentó también frente a mí. Puso la tabla en las piernas de los dos. Diciendo unas oraciones, pidió abrir un portal. Para ese momento ya me sentía aturdido. Aún así, me daba cuenta de lo que pasaba. La curandera tenía su mirada fija en la ouija. Me pedía que fuera fuerte, mientras aquel triángulo de madera se movía bastante rápido. Hubo un instante en que la voz se hizo presente, ordenándome soltar el triángulo para que se rompiera el contacto. Me ordenaba que obedeciera porque a Dios no le importaba lo que me pasara. Por eso estaba yo ahí sufriendo. Además, nadie me podía ayudar.
hacía un gran esfuerzo por dominar el miedo que sentía. De pronto tuve una rara sensación. Fue como si hubiera despertado de un sueño muy pesado. No sé en realidad el tiempo que pasó, pero cuando todo terminó me sentí liberado. La curandera me dijo que destruyera la ouija y no volviera a jugar más. No me recuperé de inmediato. Quedé aturdido por días. A veces despertaba por las noches creyendo haber escuchado aquella terrible voz. Además, sufría de un miedo extremo. Quizá nunca me recuperaré del todo. Me inquieta pensar que en este momento alguien pueda estar pasando por este tormento. Más inquietante es saber que nadie te cree. En lugar de ayudarte a acercarte a Dios, te encierran en un cuarto de tu casa o te meten a una institución para enfermos mentales. Tal vez hoy en día, al haber crecido la población de esta ciudad, ya no se hable tanto de esa situación. Aún así, de vez en cuando, veo en las noticias algún caso. Si se preguntan qué pasó con mi trabajo de investigación, ni siquiera lo entregué. No lo terminé ni lo pienso hacer. Ya no quise indagar más por miedo a ese demonio. Lo último que quiero contar es que esta ciudad recibió el nombre en honor a un ilustre poeta mexicano, que por cierto, investigándolo un poco, supe que él se quitó la vida. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.